La plataforma de inteligencia artificial de la que tanto se está hablando, ChatGPT, se lanzó a finales de noviembre de 2022. A principios de diciembre, esta plataforma fue gratuita, lo que fue un boom para todos los usuarios, ya que la inteligencia artificial estaba a manos de usuarios finales como nosotros para que podamos usarla. Esto fue posible gracias a la alianza que hizo con Microsoft, en concreto con la nube Azure, que le proporcionaba a esta empresa de OpenAI poder gestionar a través de ello grandes volúmenes de búsqueda y de tráfico a través de sus servidores. E incluso, al ser Microsoft una empresa tan grande y con tanto capital, ha hecho posible que ChatGPT actualmente esté en pérdida, pero que aún así pueda seguir funcionando y que muchas personas sigan conociendo esta tecnología. De hecho, ChatGPT consiguió su primer 1 millón de usuarios en tan solo 5 días. Y esto realmente, si lo comparamos con otras grandes tecnológicas, es muy rápido el crecimiento que tuvo. Por ejemplo, en Twitter, una red social que ha conseguido que se viralice muchísimos mensajes, tardó 2 años en conseguir este primer 1 millón de usuarios. La tan conocida red social de Facebook tardó casi 1 año en conseguir 1 millón de usuarios. Y realmente esta herramienta nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en conseguir una serie de información que por nuestra cuenta tardaríamos mucho tiempo. Pero antes de ver los puntos que pueden ser negativos a través de esta plataforma, veamos un poco cuál sería su modelo de negocio y dónde va su enfoque. Para ello tenemos que hablar de Google, que al fin y al cabo ha sido la tecnología y sigue siendo a día de hoy número 1 en buscar información. Y hay que tener en cuenta que Google, pese a que tenga otros servicios como YouTube, las nubes de trabajo como por ejemplo el Workspace con Gmail e incluso productos de deporte como podría ser la marca Fitbit, etc., realmente el 58% de los ingresos totales que genera provienen de su motor de búsqueda. Ahora os voy a poner en la pantalla una foto que se sacó de 2022 muy actualizada en el último trimestre, en el que podemos ver cómo el motor de búsqueda ha generado más de 40 billones de dólares frente a los otros productos que ha estado utilizando. Ahora bien, esto no quiere decir que a Google le vaya a desaparecer todos los ingresos generados en su motor de búsqueda con productos como ChatGPT, ya que Google, en lo relativo a inteligencia artificial, no se queda tampoco atrás. De hecho, en 2014 compraron DeepMind, una empresa de Inglaterra enfocada a la inteligencia artificial. A través de esta empresa ellos ya han utilizado para optimizar todos sus productos, como podrían ser sus anuncios, productos como YouTube y mucho más. Incluso ellos ya tienen y ya tenían su propio chat de inteligencia artificial llamado Lambda, que incluso un ingeniero de Google empezó a discutir con Lambda sobre temáticas como la vida y la muerte, y llegó a decir que tenía incluso conciencia propia de inteligencia artificial. Y ahora te podrías pensar, ¿por qué no Google empieza a hablar de su inteligencia artificial? Porque ahora es muy famoso ChatGPT. Realmente Google está siendo conservadora en este aspecto, porque si actualmente sacaran Lambda, canibalizarían su negocio principal, que es su actual motor de búsqueda. Y como hemos visto, el principal pilar de su negocio. Es decir, a través de su motor de búsqueda actualmente es donde más beneficios están sacando. Y esto es algo de lo que ChatGPT realmente se puede beneficiar. Al ser una empresa nueva, puede ser mucho más agresivo, ser más disruptivo de lo que realmente puede ser Google, y así ChatGPT pues se puede beneficiar de esto. Antes de empezar con aquellos puntos que son más negativos y consecuencias que podemos tener con el mal uso de ChatGPT, te animo a que me dejes un me gusta, que te suscribas al canal, ya que estaré sacando próximos vídeos muy relacionados con la inteligencia artificial. Y ya no tanto de la parte negativa, sino de cómo le podemos sacar todo el partido a ChatGPT, e incluso otros vídeos enfocados a cómo podemos generar dinero a través de negocios que se basen en la inteligencia artificial. Y ahora sí, hablemos de aquellos puntos que son más negativos cuando no usamos correctamente la plataforma y las consecuencias negativas que éstas nos pueden dar. El principal problema del uso de las tecnologías como ChatGPT es la pérdida de la crítica, porque realmente si nosotros los comparamos con otros productos como el actual Google que hemos hablado antes, nos muestra en base a una búsqueda muchos resultados que nos permite hacer nuestra propia investigación y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Pero qué pasa con estas tecnologías ChatGPT? Nosotros
enviamos una pregunta y recibimos tan solo una respuesta, que eso está genial, nos lo simplifica y podemos ahorrarnos mucho tiempo en sacar conclusiones, pero realmente ahí está el valor diferencial, en las conclusiones, ya que conforme usemos más estas tecnologías llegará un punto que nos creamos la primera respuesta que veamos y perdamos el poder ver diferentes puntos de vista y nuestra capacidad crítica para poder seleccionar aquella información que más nos convenga y que obviamente sea diferencial frente a otra persona que esté buscando esa misma información. La importancia de tener diferentes puntos de vista la podemos resumir en 4 principales puntos. En primer lugar, el enriquecimiento. Nosotros, al tener una visión más amplia gracias a ver diferentes perspectivas, nos ayuda a tener una mayor comprensión. Y esto es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a un sitio. Nosotros abrimos el mapa y si en ese mapa hay ciertas partes que no la conocemos, pues posiblemente hagamos un mayor recorrido por un rodeo. Sin embargo, si tenemos una visión de todo el mapa, podremos trazar la ruta más eficiente a nuestro destino. Y esto nos lo da conociendo diferentes perspectivas y puntos de vista. En segundo lugar, la objetividad. Y aquí, al nosotros ver diferentes puntos de vista, podemos sacar nuestras propias conclusiones y no que una plataforma nos diga la conclusión que nos tenemos que creer. En tercer lugar, y con mucha relación a las anteriores 2 que hemos comentado antes, es la mejor decisión. A ver diferentes opciones, podemos tomar la decisión que nosotros pensamos que es mejor en base a todo lo que hemos visto anteriormente. Y por último, es la originalidad. Al nosotros ver diferentes puntos de vista y sacar nuestras propias conclusiones, tendremos unas conclusiones que tendrán un reducido porcentaje de personas, o incluso haya ciertas conclusiones que sean solamente nuestras, y eso nos ayuda a diferenciarnos mucho del resto. Además, hay que tener en cuenta puntos negativos que tiene ChatGPT, porque al fin y al cabo tiene también sus debilidades. Una de ellas es que ofrece información repetida. Si nosotros hacemos la misma pregunta, acotada sobre todo, y otras personas hacen la misma pregunta, sí que es cierto que puede llegar a parafrasear un poco y diferenciarlo un poco, pero al fin y al cabo esa pregunta, preguntándose muchas veces, va a repetirse los resultados. De hecho, te invito a que intentes hacerle una pregunta, repítela muchas veces y verás que llegará a un punto que esos resultados serán incluso repetidos. Esto se traduce en que otra persona, haciendo la misma pregunta que tú la has hecho, obtener una misma respuesta, y si repites y toma por hecho eso que le acaba de decir, al fin y al cabo, tanto tú como esa otra persona que ha hecho la misma pregunta podríais estar diciendo exactamente la misma información. Esto nos lleva al segundo punto negativo, que es la pérdida de reputación, sobre todo para aquellas personas que puedan estar creando un contenido, divulgando algunas clases, etc., ya que se perdería esa originalidad de conocimiento que se está impartiendo por una persona. Y por último, y muy en relación con esta anterior, es la globalización. Seríamos uno más que dice exactamente lo mismo y llegará a un punto que se sature tanto que no tendrás nada de valor ni diferencial respecto a otra persona. Además de estos puntos negativos, también tenemos una serie de consecuencias con el mal uso del ChatGPT. Por un lado, es la dependencia de estas herramientas, de que llegue un punto en el que nosotros nos creamos todo lo que nos dicen, pero además que llegue un punto que, como no estamos acostumbrados a ver diferentes puntos de vista, cuando lo lleguemos a ver no sepamos interpretarlo y tengamos una fuerte dependencia a este tipo de plataforma. Por otro lado, también es la pérdida de puestos de trabajo, o más que pérdida, incluso transformaciones de puestos de trabajo. De hecho, por internet puedes encontrar plataformas que te muestran qué porcentaje de automatización puede tener un cierto trabajo. Por ejemplo, un carnicero tiene más de un 80% de probabilidades de que se llegue a automatizar su trabajo. Los redactores también rondan más de un 70% de que su trabajo sea también automatizado a través de este tipo de plataformas. Pero lo que podéis encontrar viendo tipos de trabajo es que aquellos en los que tienen una parte más estratégica y sobre todo una parte más crítica son aquellos que no se pueden automatizar. Por ejemplo, un especialista de marketing tiene en torno a un 50% de probabilidades de que se automatice. Sin embargo, un responsable de departamento que toma decisiones tan solo está alrededor de un 30% de riesgo. Otra de las consecuencias es la comentada pérdida de crítica. Y por último es que ChatGPT no nos garantiza la privacidad de información que nosotros le proporcionamos. No solamente va a aprender a través de el tipo de consulta e información que le consultamos,
sino que además lo podría estar utilizando para su bien propio. Sin embargo, pese a que haya comentado aquellos pequeños puntos más negativos que tiene plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, es muy importante que estemos actualizados a las últimas tendencias como estas plataformas y sobre todo que las sepamos usar de la forma más correcta y que le saquemos el máximo provecho. Productos como ChatGPT realmente pueden ser el mejor aliado para nosotros, siempre y cuando lo uses correctamente. Suscríbete porque en los próximos vídeos voy a estar hablando de cómo nos podemos aprovechar de estas tecnologías sin tener ninguna consecuencia negativa ni a corto ni a largo plazo e incluso cómo podemos ganar dinero con este tipo de tecnología y sobre todo sacarle el máximo partido para nuestro día a día.